Buenas noches. Ahora sí vamos a iniciar. Muchas gracias por conectarse a este webinar del día de hoy sobre el chat GPT en la educación. Bien, esta charla va a ser impartida por el ingeniero José Cabrera, que les va a explicar algunas ideas, va a ser una introducción y también va a ir explicándoles unos antecedentes sobre chat GPT y luego específicamente va a hablar sobre chat GPT en la educación, con todo lo que esto conlleva, con su uso y también con algunos riesgos que puede ocasionar y también sobre los límites, en qué punto estamos y hacia dónde estamos yendo con esta inteligencia artificial. Vamos también a compartir algunas experiencias con ustedes sobre el uso, sobre cómo nos ayuda en la docencia, sobre cómo nos ayuda como estudiantes también, si esto es una herramienta importante o si simplemente sirve para cómo evitar tareas. Entonces vamos a hablar un poco sobre todo esto y también vamos a estar respondiendo sus preguntas sobre el chat GPT. Bien, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Esperemos que esto les sirva y vamos a iniciar. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Tengan un cordial saludo. Mi nombre es José Fabricio Cabrera. Estoy a cargo de esta capacitación o a cargo de este webinar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta herramienta de inteligencia artificial que se llama ChatGPT, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos a la educación, tanto para docentes, estudiantes o también dirigido a padres de familia que desean aprender un poco de esto y quieren enseñarle tal vez a sus hijos cómo investigar, o también pueden apoyarse para ayudar a resolver tareas a sus hijos. Muchas de las veces también a los padres de familia les sirve porque no saben explicarle a los hijos ciertos temas o ciertas tareas y se pueden apoyar en esta herramienta para hacerlo. Vamos a también a pedir una disculpa por un malentendido que creo que ha habido. Ha habido un anuncio, una publicación que iniciábamos a las 7 de la noche y realmente era o estaba programado para las 7:30. De todas maneras, una disculpa y vamos a empezar con este webinar. Vamos a dar inicio de una vez. Bien, entonces el webinar está programado para dar a conocer parte teórica de lo que es ChatGPT. Luego vamos a ver cómo funciona, ya que el funcionamiento nos va a dar un buen rendimiento, digamos, un buen desempeño. En el caso de que nosotros usemos mal ChatGPT, no vamos a poder usar al máximo, sacar su máximo potencial. Entonces luego también vamos a tener un poco de interacción. Yo he planificado algunos ejemplos, algunas demostraciones para realizarlas acá en este momento, pero me gustaría que si ustedes pueden participar o nos pueden decir, yo tengo tal ejemplo, a mí se me ocurre tal tema, podemos tratarlo, pues muy bien, lo hacemos acá y vemos qué respuesta nos da ChatGPT. Entonces, voy a hacer una pregunta antes de iniciar en el chat, sumamente importante para, según esto, yo saber en cómo me voy a enfocar o qué tanto voy a profundizar en el tema. Es solo saber si es que ustedes ya han escuchado de ChatGPT o si ya han interactuado con él. O hay alguien que me diga también si es que no ha escuchado nunca o nunca ha interactuado. También me gustaría saber si lo pueden hacer conocer en el chat y en base a esto nosotros poder saber a qué profundidad lo haremos. Muy bien, Ramón nos dice sí hemos escuchado, perfecto. Acá también Alex que sí ha interactuado. Bien, Roina, perfecto. Eri dice que no ha interactuado, entonces ya vamos por ahí, bien. Lo vamos a tratar de dirigir hacia todos. Entonces, perfecto. Entonces vamos a pasar. Tenemos los objetivos de este webinar, que los objetivos que son comprender el concepto o qué es ChatGPT y cómo está aplicado a ChatGPT a la educación, ¿verdad? También vamos a explorar los beneficios que nos da ChatGPT, ya sea en un aula o ya sea en la educación, tanto para docentes o como para estudiantes. También vamos a aprender a utilizar cómo esta herramienta de apoyo nos ayuda en la enseñanza y en el aprendizaje. Y finalmente vamos a analizar
ya que también aquí hay desafíos y hay que tomar en cuenta la parte ética al utilizar ChatGPT, ¿sí? Bien. Entonces, como parte introductoria, todos sabemos que la educación ha ido evolucionando ya a lo largo de la historia, ¿sí? Lo que más ha dado respuesta a esto son avances tecnológicos o las necesidades que ha tenido la sociedad, ¿verdad? Hemos pasado por una educación tradicional que se basaba en libros de texto y clases magistrales, y hoy en día ya hemos llegado a que la educación es en línea, ¿verdad? Tal vez también esto un poco de la pandemia nos forzó a que la educación sea en línea, y también hoy también trabajamos con lo que es el aprendizaje colaborativo, también lo que llamamos aulas virtuales. Hoy en día los encontramos en la educación 4.0, que está relacionado con la industria 4.0, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología. Entonces, en educación 4.0, nuestro enfoque educativo utiliza tecnologías digitales, ¿sí? Hoy en día, algo que está revolucionando mucho la educación es la inteligencia artificial y la realidad virtual. Más que todo, la realidad virtual enfocada a nuestros estudiantes jóvenes, a los estudiantes que están en escuela, porque es a ellos a quienes más les llama la atención esto. Entonces, muchas veces no podríamos o no podíamos llamar su atención para poder enseñarles cierto tema, pero la realidad virtual nos cambia un poco esa situación, ¿verdad? En el contexto de ChatGPT, ¿cómo está relacionado con la educación 4.0? Pues está basado en inteligencia artificial, que es lo que se pone aquí como IA, o vamos a tratar de aquí en adelante por sus siglas en español, inteligencia artificial, IA. ¿Ok? ChatGPT tiene un papel crucial. Hoy en día hay muchos estudiantes, muchos docentes que lo están utilizando, pues entonces ya es una realidad, ya vino y se va a quedar, y hoy lo que tenemos que es aprender a manejarlo y sobre todo conocer sus limitaciones, trabajarlo con ética, con responsabilidad, para acceder a información relevante, para acceder a información precisa y sobre todo realizar o tener una educación que sea buena. ¿Qué es ChatGPT? Es un chatbot. Un chatbot es literalmente un chat con el que tú puedes interactuar. Tú le haces preguntas, te devuelve una respuesta, sin necesariamente que esté una persona. Lo hace por medio de inteligencia artificial, pues no te va a responder como algo programado. Al menos ChatGPT no lo hace, no está como algo programado, sino como inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si estuviera programado, la respuesta fuera siempre la misma. Si yo le dijera al chat hola, pues me diera como respuesta hola, ¿cómo estás? Todas las veces, independientemente del saludo que yo le dé, me va a responder hola, ¿cómo estás? En cambio, ChatGPT, que está entrenado con inteligencia artificial, la diferencia va o radica en que siempre está dando una respuesta diferente. Puede que en fondo sea lo mismo, pero en forma o la redacción es totalmente diferente. Bien, por aquí hay una pregunta que dice ChatGPT copia de páginas de internet. Vamos a analizar más adelante esto. Voy a guardar esta pregunta también. Entonces, la empresa que ha desarrollado ChatGPT se llama OpenAI, ¿sí? Leído literalmente en español, que utiliza inteligencia artificial para generar respuestas coherentes, ¿sí? O sea, respuestas que tengan sentido. Recordemos que antes de ChatGPT no es que no había una inteligencia artificial, que era un chatbot, sí lo habían, pero a lo mejor no estaban dando una respuesta coherente. Ahora ya se lo logró y es por eso que ha salido como tendencia o ha revolucionado, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo otra pregunta. ChatGPT nos indexa a detectores de plagio. También vamos a hablar más adelante del plagio en lo que es ética. Bien, entonces aquí un poco más avanzado estamos hablando de que se basa en el procesamiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial tiene varias ramas y la rama que pertenece aquí se llama procesamiento del lenguaje natural. Se dedica únicamente a todo lo que tiene que ver con lenguaje. ¿Ok? Y la otra parte es aprendizaje automático, es decir, la computadora cada vez que va
entrenando con esta inteligencia artificial, cada vez siga aprendiendo más, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí o cómo estamos entrenando esto? Le estamos introduciendo grandes cantidades de texto. Estamos hablando de millones, digamos, de páginas o de libros, porque esta información obviamente es virtual o es digital, pero le estamos introduciendo grandes cantidades de texto. Luego le estamos diciendo que de ese texto aprenda cómo más o menos se relacionan las palabras, los contextos y demás, ¿sí? Y se llama supervisado porque no aprende solito, sino que también se le va dando ciertas indicaciones para que corrija ciertas cosas o dándole ciertas pautas, ¿ok? Entonces, lo que se le está dando en las pautas es enseñándole a predecir cuál es la siguiente palabra o cuál es el contexto que tiene. Bien, entonces tenemos otras preguntas por ahí, las vamos a dejar para su debido momento. La información con la que ha sido entrenado el modelo GPT está actualizada hasta septiembre de 2021, ¿sí? Entonces, aquí vamos a recalcar algo. ChatGPT tiene dos versiones, la una es 3.5 y la otra 4.0. La versión 3.5, sí, es una versión, vale recalcar que ambas versiones están entrenadas con información actualizada hasta septiembre de 2021. Diferencias. La 3.5 es una versión gratuita, la versión 4.0 es una versión de pago. Cuesta $20 mensuales. Al momento, ¿no? La versión 3.5 no tiene acceso a Internet, mientras que la versión 4.0 sí tiene acceso a Internet. Entonces, tal vez si la 3.5 no nos da una respuesta porque su información no está actualizada, a lo mejor la versión 4.0 ya nos da la información porque pudo acceder a Internet. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hablar es cómo utilizar los prompts. Ya, el prompt es la instrucción, lo que nosotros le vamos a preguntar al chat, lo que nosotros le vamos a decir al chat, ¿sí? Es la entrada, ¿ok? Entonces, los prompts son una oración, son una frase, ¿ya? Entonces, con ella nosotros le damos contexto o con ello le realizamos la pregunta a ChatGPT, ¿sí? Mucho ojo en esto, que las instrucciones son la parte más importante para poder obtener una respuesta clara, precisa o correcta. Miren, ser claro y específico da respuestas precisas y relevantes. Mis instrucciones tienen que ser lo más claras posibles. Si yo le pregunto al chat algo que es muy abierto, a lo mejor la respuesta también se está desviando, es muy abierta. Entonces nosotros tenemos que ir limitando esa instrucción. Nosotros le podemos decir al chat, mira, quiero saber esto en específico y puedo ir diciéndole cosas para ir limitando el tema. Entre más lo voy limitando, mi respuesta será más específica a lo que yo busco. Capaz que si yo le pregunto algo de química en general, me habla de química orgánica, química inorgánica, ¿verdad? Pero yo le digo después, quiero que me mejore la instrucción y le digo, quiero saber de química orgánica, ¿verdad? Entonces, capaz ya se limita y solo va a buscar información de química orgánica. Y de esa manera lo vamos limitando, le vamos dando una instrucción más específica. Nosotros debemos especificar el contexto, ¿sí? Entre más contexto tenga la instrucción, mejor será su respuesta, ¿sí? Por ejemplo, miren aquí si se quiere obtener información sobre un animal en particular, nosotros podríamos poner en la instrucción, háblame sobre un elefante, ¿sí? O háblame, como les decía, sobre química orgánica. Realizar preguntas claras, ¿sí? Respuestas específicas vienen de preguntas claras y directas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar o hacer una pregunta cerrada. ¿Cuál es la capital de Francia? Entonces, el chat va a responder específicamente París. ¿Sí? También le puedo decir, explícame el proceso de la fotosíntesis y solo eso. O sea, son más específicas estas preguntas, ¿verdad? Entonces, sus respuestas también son más específicas. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que podemos nosotros segmentar el diálogo, ¿sí? Aunque nos parezca un poco absurdo, a veces sí sirve. Nosotros podemos ponerle usuario 2 puntos y decirle, hola, ¿cómo estás hoy?
y el asistente, o sea, ChatGPT, te va a responder, hola, estoy aquí para ayudarte, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Ok? Entonces, a lo mejor te va saliendo usuario asistente y el chat también, como recuerda esto, mira, cuando tú estás con el chat interactuando, el chat siempre está viendo la ventana hacia atrás, es decir, siempre tiene el contexto de toda la conversación. Ahora, si nosotros no ponemos usuario asistente, cuando vamos a tener una conversación, sobre todo un poco extensa, puede que ChatGPT confunda digamos, su respuesta como que fue en algún momento una instrucción. Entonces, cuando se tiene sobre todo conversaciones un poco largas, se recomienda esto. Muchas de las veces cuando son, digamos, como conversaciones cortas, sí funciona sin poner usuario asistente. Y a veces funciona muy bien, sobre todo si la instrucción o el prompt está bien dado. Nosotros también podemos indicar el formato, ¿sí? Recuerden que estamos viendo cómo usar las instrucciones. Luego las vamos a usar ya en ChatGPT. Nosotros podemos especificar a ChatGPT cómo deseamos que nos dé la respuesta, cómo deseamos esa respuesta. Miren, aquí hay un ejemplo. Si tú estás solicitando información estadística sobre un tema en particular, puedes desear recibir la respuesta en forma de gráficos o tablas, ¿verdad? Entonces, aquí se da mejor una presentación visual a que te dé un poco de texto redactado, ¿verdad? Tú también le puedes decir a ChatGPT, digamos, dame una tabla, no sé, me voy a inventar. Ayúdame con los animales, ayúdame con una tabla en donde indiques 10 animales, por ejemplo, y te va a dar una tabla, en formato tabla, o sea, ya lo vamos a ver. Otros formatos que tú puedes tomar en cuenta es decirle que te haga un esquema, decirle que te haga un resumen, pedirle listas, pedirle cosas que no estén ordenadas. Cuando le das la instrucción le puedes decir que lo ordene. No sé, tal vez le pides algo de historia y le dices que te ordene los presidentes en orden cronológico, tal vez por apellidos, ¿sí? O también le dices, dame en forma aleatoria y te va a hacer en forma aleatoria. Otro formato que tú le puedes decir es código, porque yo también le puedo decir a ChatGPT, hola chat, conviértete en un experto en programación, necesito que me ayudes con el código de programación para realizar o para encontrar números pares, ¿sí? O para buscar un número par. Entonces, te va a devolver un código. Incluso tú puedes ser más específico y le puedes decir, yo quiero el código en Python, yo puedo crear el código en Java, ¿verdad? Entonces, también puedes utilizar titular, subtítulo, cuerpo, Markdown. Entonces, algo que yo utilizo bastante es Markdown y le vamos a utilizar nosotros más adelante, ya cuando estemos en ChatGPT. Importantísimo el rol o el papel que tú le asignas a ChatGPT, ¿sí? Cuando tú pones la instrucción, como yo dije recién, dije, conviértete en un experto en programación, ¿sí? Ese es el rol o el papel que le estoy asignando. Más correcto, digamos, como que el rol, ¿ya? Al proporcionar nosotros este rol específico, le indicamos lo que queremos que él haga, que desempeñe el modelo en la interacción. Entonces, yo le puedo decir, conviértete en un experto en medicina, conviértete en un experto en ingeniería, ¿sí? Entonces, muchas de las veces esto ha servido. Vamos también a dar un ejemplo luego de algo, de un caso real que tuve el día de ayer, en donde estuve ayudando a hacer un objetivo para, me parece que es algunos de estos estudios o estos documentos que piden en los institutos. Bien, el rol que va a tomar, por ejemplo, miren, como un personaje famoso, la instrucción sería actúa como Albert Einstein y responde a las preguntas sobre la teoría de la relatividad. Entonces, el modelo responderá desde la perspectiva de Albert Einstein y proporcionará información relacionada con la teoría según conocimiento histórico, ¿ya? Entonces, estamos diciéndole que se convierta en un físico prácticamente, ¿no? Y no en cualquier físico, sino específicamente en Albert Einstein. Entonces, a lo mejor con toda la información que tiene Albert Einstein o con lo que él investigó, con esa información te proporcionará la respuesta. Tenemos otro ejemplo en el cual dice, como un asistente para resolver problemas,
La instrucción es, ayúdame a resolver el siguiente problema matemático. El resultado esperado es que el modelo proporcionara pasos y explicaciones para resolver la ecuación y encontrar el valor de X. Hago un pequeño paréntesis aquí. Cuando recién salió ChatGPT era pésimo en matemática o pésimo en la parte numérica. Hoy en día, o como alguien lo comentó en el chat, OpenAI está actualizando constantemente. Todos los días actualizan ChatGPT y no solo ChatGPT, cualquier chatbot se está actualizando en el día a día. Para ChatGPT 3 resolver una instrucción de matemática es una cosa, pero para ChatGPT 4 es otra. Porque como habían estos errores en ChatGPT 4, hasta donde yo supe, le incorporaron otra forma de resolver operaciones o este tipo de cosas. Digamos, si yo le digo a ChatGPT 3.5 o en el tiempo de antes, resolvía esa suma y si tú le decías que estaba mal, pues empezaba a decirte 2 más 3, digamos, te decía igual a 5. Entonces, tú le decías, está mal, y te empezaba a darte otra respuesta, 7, 8, así. Entonces, no era lo que esperábamos, ¿verdad? Pero en ChatGPT 4.0 lo resuelve mediante código de programación. Internamente tú no lo ves. Internamente lo que hace es crear un código de programación y resolver eso. Y muy probablemente, o digamos como muy poco probable, se va a equivocar en el resultado, ¿verdad? En problemas físicos, por experiencia propia, o en problemas de física, por experiencia propia, sí me ha pasado que en una ocasión el chat confundió la fuerza centrífuga con la centrípeta, me estaba dando las respuestas contrarias. Entonces, eso fue como hace unos 4 meses. Obviamente hasta ahora no lo he vuelto a hacer la pregunta, pero hay que tener un poco de cuidado ahí. Bien, entonces la tarea que va a hacer, obviamente esto le va a dar una orientación clara sobre el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo o qué buscamos con la instrucción que nosotros le estamos dando, ¿sí? Tenemos que dar tareas claras, ¿sí? También hay que tomar en cuenta que el chat es entrenado con textos que fueron elaborados por personas, a lo mejor para tener valga la redundancia, un mejor entrenamiento, pues utilizaron textos académicos. Entonces, la redacción académica, pues, tiene su forma, digamos, su semántica y todo lo demás. Entonces, tal vez nuestra tarea, nuestra instrucción tenga que ser un poco parecida, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tenemos unos ejemplos: obtener información. Tenemos la instrucción que es proporciona detalles sobre el descubrimiento de América. El resultado esperado, el modelo responderá proporcionando información sobre el descubrimiento de América. Y te va a incluir detalles históricos, obviamente. Todo esto lo vamos a ver más adelante. También le podemos decir que genere un resumen, ¿sí? El argumento principal de algún artículo científico. Entonces, todo eso podemos tener. ¿Bien? Bien. El tono de respuesta es otra de las cosas importantes, ¿sí? Nosotros le podemos pedir que nos dé la respuesta en un tono en específico. Mira, le podemos decir que nos dé la respuesta en un tono formal, proporciona una explicación formal y técnica sobre los principios de la física cuántica, ¿sí? A lo mejor teóricamente sí me puede dar un poco de información más precisa que información analítica o numérica. Tonos profesionales, redacten una respuesta formal y cortés para responder una queja a un cliente, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos decirle que redacte en base a esta respuesta formal o un lenguaje formal. Y no necesariamente que sea grosero, sino podemos decirle que sea amable, que sea cortés con esta respuesta. Otra de las instrucciones que tú le puedes dar es que se convierta en un experto en marketing y te realice el copyright para una publicación en Instagram, por ejemplo. También tenemos por ahí un ejemplo de ello. Entonces, en sí, la mejor manera de cómo utilizar ChatGPT de manera efectiva es experimentar. Es nosotros mismos entrar a ChatGPT y estar poniendo instrucciones
y probar diferentes instrucciones. Si yo pongo una instrucción y a lo mejor la respuesta no es la que buscaba, mejoro esa instrucción y le vuelvo a preguntar. Puedes ir reformulando, puedes ir haciendo ajustes hasta que obtengas la respuesta que tú desees. ¿Ok? Bien. Vamos avanzando un poco más rápido, vamos acabando ya la teoría y vamos a pasar directo ya a lo que es ChatGPT. Vamos a hablar de los beneficios que tiene ChatGPT ahora actualmente en la educación, ¿sí? Puede mejorar la retroalimentación de las clases, pues si un estudiante fue al colegio y no pudo, o fue a la escuela, colegio, universidad, y no pudo comprender bien la clase, pero sabe del tema que estuvieron hablando, entonces puede investigar o puede preguntarle a ChatGPT. ¿Sí? ¿Cómo es la manera correcta? Lo vamos a ver en el apartado 3. Tenemos acceso rápido a la información y recursos educativos. Recuerden que incluso ChatGPT con acceso a Internet le puede decir que acceda a Internet, redundando, y te busque cursos en tal tema o en tal materia. ¿Sí? Aparte de eso, si es que no quiero buscar un curso, sino temas en específicos, pues accedes a ChatGPT, elaboras una instrucción sobre el tema en específico que tú deseas conocer y te va a dar información. Incluso si es que te arrojó una información demasiado extensa, tú le puedes decir resúmelo. Y tú le puedes poner incluso resúmelo en 200 palabras. Y te hace ese resumen en 200 palabras. Otro beneficio que tenemos es estimular el pensamiento crítico y la resolución de problemas, pues un estudiante puede en este apartado, digamos, poner algún problema y resolverlo y él también analizarlo, ¿no? Cuando tú le dices que analice la instrucción al estudiante para que ingrese bien esa instrucción, también está él analizando, pensando, ¿sí? Cómo hacer bien esa instrucción. Esto también nos puede ayudar a fomentar la participación activa de los estudiantes. Por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos la oportunidad de que todos los estudiantes estén en clase y todos tengan acceso a ChatGPT en una clase, podemos interactuar, ¿verdad? Puede mejorar la participación porque a lo mejor estudiantes que no conozcan del tema consultan ese rato y dan su opinión, ¿sí? Obviamente esto tendría que ser guiado. Si es que hay una información que ChatGPT te la dio mal, el tutor o el profesor debería hacer esas correcciones, ¿sí? Ya vamos a hablar de la información sesgada que tiene ChatGPT. Bien, entonces vamos a los casos ya de uso de ChatGPT en la educación. ChatGPT nos puede servir como un tutor virtual, ¿sí? Entonces, el rol, lo que decíamos en las instrucciones, ¿verdad? Yo le estoy asignando un rol y le estoy diciendo, haz el papel de un tutor virtual. Bríndame apoyo personalizado y asistencia para poder aprender acerca de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, le puedo ir mejorando, obviamente, esa instrucción y él me va a ayudar. Entonces, otra cosa que podemos recalcar de ChatGPT es que no solo la instrucción se queda como una búsqueda como en el navegador, porque yo al navegador le digo ecuaciones diferenciales, le doy específicamente el tema y capaz si yo le digo o le hago una pregunta, me busca otra cosa, no tiene el contexto y se pierde. Pero yo acá le puedo decir, conviértete en un experto en matemática, sé mi tutor virtual, ayúdame en la materia de ecuaciones diferenciales, específicamente en tal tema, y empieza a buscar. Y digamos que en el tema que puso ecuaciones diferenciales, le puso ecuaciones homogéneas, pero a lo mejor no dio una descripción o no dio detalle de ellos. No me hace falta poner toda la instrucción, sino que en la siguiente pregunta yo le voy a decir, comprendo, puedes ayudarme a entender qué son esto de las ecuaciones homogéneas y te va a dar el resultado, ¿sí? O te va a dar una respuesta. Entonces, a los estudiantes, como te decía, les puede ayudar a responder preguntas. Haciendo un buen uso de ChatGPT, ellos tienen un tutor enfrente que sabe muchas cosas, entonces le pueden preguntar cualquier inquietud que ellos tengan, ¿sí? Les pueden pedir explicaciones, le pueden pedir ejemplos. Entonces, a un estudiante, haciendo el uso correcto de ChatGPT, le puede ayudar en mucho. Por ejemplo, aquí tenemos la explicación de conceptos.
Puedes actuar como un tutor virtual de matemática y explica el teorema de Pitágoras, ¿sí? Una explicación clara y concisa del teorema de Pitágoras será su respuesta. Puedes pedirle recomendaciones de estudio también. Ofréceme recomendaciones de estudio para preparar un examen de historia mundial. Entonces, el modelo te proporcionará una lista de recomendaciones de estudio, como la revisión de ciertos capítulos o temas clave, ¿sí? Aquí nosotros también le podríamos decir, mira, tengo que preparar para mi examen de historia mundial, ayúdame a realizar un plan y puedes darle los tiempos también. Entonces, más o menos te dará los temas y los tiempos también. Para los docentes, mira, esto es muy bueno. Para los docentes puedes crear contenido educativo, tal vez a veces con los libros de siempre, ya no funciona tu clase o ya quieres crear tus propias guías. Tú lo puedes hacer apoyado en ChatGPT. Pues le puedes decir que se convierta en un experto académico en la materia de, no sé, de física y que te ayude creando contenido educativo. Entonces tú empiezas ahí a decirle que te ayude. Puedes ponerle incluso los objetivos de tu clase para que se alinee con esos objetivos, porque obviamente puede que no te dé una clase que no está alineada con tus objetivos y no vaya la respuesta como seas. Tú le puedes poner en la instrucción los objetivos, ¿ok? Entonces puedes generar material de estudio, guías de ejercicios, puedes crear preguntas y respuestas para un examen o preguntas y respuestas para tu clase, como para hacer un debate, una discusión, ¿sí? Entonces, es muy bueno en ese sentido. Tú puedes analizar artículos científicos con ChatGPT, ¿sí? Puedes decirle, mira, no entiendes algo de un artículo y le puedes poner, por favor, puedes explicarme esta metodología de este artículo científico y pum, le pones el párrafo o la metodología como estaba. Y ChatGPT te da la respuesta y te lo va a explicar. ChatGPT también te puede ayudar a identificar relaciones y patrones más comunes en los estudios sobre la motivación en el aprendizaje de idiomas, ¿sí? Hoy en día con estas inteligencias artificiales hay muchas formas de aprender idiomas también. Generación de resúmenes y síntesis, pues a lo mejor tú no quieres que ChatGPT te dé la información porque a lo mejor no tienes una buena fuente. Investigar sin fuentes sería una investigación pésima, ¿no? Entonces a lo mejor yo voy a leer algunos artículos científicos, voy a no hacer el resumen ni la síntesis, sino que voy a decir, de estos párrafos me parece interesante y los voy a poner en una hoja de Word y luego le voy a arreglar la instrucción y le voy a decir, con el texto, con el siguiente texto, ayúdame a realizar un resumen y una síntesis. O también le puedes decir, explícamelo. Y ChatGPT te va a ayudar. También le puedes poner un punto seguido y le puedes decir, utiliza redacción académica, utiliza lenguaje formal, lenguaje no formal. Entonces, es una ayuda realmente para entender o para realizar resúmenes y síntesis. Para habilidades lingüísticas y educativas, en expresión oral y escrita, la que más me ha gustado aquí es que te puede ayudar a corregir ortografía y redacción. Más que ortografía, ¿sí? Porque ortografía hoy en día creo que hay los predictores de texto y sobre todo las personas ya manejan un poco más lo que es cuestión de ortografía. La redacción, ¿sí? Como experiencia propia, soy docente y una de las cuestiones que yo me encuentro un poco más baja es la redacción, digamos, un tema cuestionable. Entonces tú le puedes decir a ChatGPT que te ayude a corregir tu redacción, digamos. La idea sería que tú redactes y que le hagas a ChatGPT que te ayude a corregir la redacción. Incluso le puedes decir que te explique en dónde estás redactando mal. Entonces, esa ayuda es una ayuda muy, muy grande y tú puedes aprender acerca de cómo redactar. Incluso puedes decirle redacción académica y redacción formal, cuáles son las diferencias para que no tengas, si estás en la parte de la academia, no realices o no hagas trabajos con un lenguaje no formal, sobre todo.
Bien, al grano. Vamos a ver cómo es el acceso a ChatGPT. Tú puedes utilizar la plataforma en línea provista por los que crearon este modelo. También puedes usar bibliotecas y APIs que son ya más enfocados para desarrolladores o programadores. Ellos pueden utilizar ChatGPT en las páginas web o en plataformas educativas. Hoy en día también están utilizando para empresas como un chatbot. ¿Sí? Ejemplos de interacciones. Voy a ir a ChatGPT, ¿ya? Entonces voy a pasar a ChatGPT. Me parece que ya tenía por aquí ya. Perfecto. Entonces aquí yo tengo mi chat, ¿sí? Específicamente aquí no vamos a tocar el tema de cómo, porque tú tienes que entrar a esta página, ¿sí? Vamos a verlo en la parte de acá arriba. A ver, no creo que van a estar viendo ustedes ahí mi página, así que voy a ingresar de nuevo. Bien. Entonces, no sé si pueden confirmar si ustedes pueden ya ver la pantalla del navegador. A ver. Perfecto. Entonces, hemos pasado y aquí. Bien. Vamos a ver. Entonces, ya. A ver, vamos a interactuar y quiero saber si es que desean que yo ingrese las instrucciones o desea alguien que vayamos ingresando instrucciones específicas de alguien que nos diga, ¿no? Entonces, mira, viendo aquí al fondo en la pantalla, aquí incluso te da ejemplo, te da las capacidades y te da las limitaciones. ¿Sí? Dice, explicar la computación cuántica en términos simples. Ya. Son ejemplos, ¿no? Acá tienes las limitaciones, aquí encuentras clarito que dice que está limitado a eventos después de 2021, ¿ok? Entonces, por ahí plantearon un tema que es estadística, ¿sí? Entonces, a lo mejor, si fuera un estudiante y voy a recibir mi clase de estadística, como una primera vez que yo no sepa manejar, le puedo decir que es estadística, ¿verdad? Un prompt muy simple, así, que es estadística. A lo mejor ustedes van a ver que hay un error, ¿sí? Sale el texto y se elimina. Esto pasa por lo general en la versión gratuita, ¿sí? Un error muy común y ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Ya, mira, aquí respuesta quiere decir que ya acabo de responder. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es al lado izquierdo ir a una nueva conversación y aquí, como dice definición estadística en el historial, yo voy a poner ahí y está mi respuesta. Entonces, mira, nos dio la estadística, es una disciplina que se ocupa de la recopilación, análisis, interpretación, presentación y organización de datos numéricos y me da un texto extenso, pero al final me da un resumen. La estadística es una herramienta fundamental para comprender y analizar los datos, extraer información relevante y tomar decisiones informadas en diversos campos de estudio y aplicación, ¿ya? Entonces, como decíamos, es importante el rol que le damos e irlo limitando. Yo le voy a dar un rol y le voy a decir, conviértete en un experto en estadística, punto, ¿sí? Los signos de puntuación son muy importantes también, pues gracias a ello nosotros podemos separar
en frases y eso le sirve mucho en las instrucciones. ¿Ok? Convierte en un experto en estadística. Mira, acá en el chat me ponen que el tema sea análisis de datos. Y yo le puedo decir, mira, conviértete en un experto en estadística y un tutor. ¿Sí? Necesitamos, voy a poner así como en plural, necesitamos ayuda para la tarea de Francisco, pongamos de acá, de Francisco, coma, quiere saber acerca del tema análisis de datos, ¿no? Análisis de datos. Mira, ahora el formato que quiero que dé, le puedo decir, utiliza Markdown. ¿Sí? A diferencia de lo anterior, vamos a ver qué sale. Obviamente yo estoy con este error, ¿sí? Y voy a terminar a que acabe de generar la respuesta y luego de eso, bueno, voy a tener un error aquí por el internet, parece. Mira, tuve un error y se quedó en 2. No acabó de generar la respuesta, ¿ya? A lo mejor esta es una de las desventajas que tenemos cuando nosotros estamos utilizando la versión gratuita, ¿sí? Le puse a regenerar y no estoy teniendo ningún buen resultado, ¿sí? No parece que va a dar, nuevamente voy a tener este error. Es por esto también que yo utilizo otras formas, ¿no? Aparte de ChatGPT, que lo podríamos ver en otros webinars o también se lo ve en los cursos que editamos. Pero vamos a ver que estamos aquí, incluso no me deja pausar esta parte de la respuesta. Veamos si nos da alguna respuesta o nos genera este error. Bien, si es que alguien más desea hacer alguna consulta o hablar de algún tema específico en ChatGPT, lo puede realizar en el chat. Mientras tanto, podemos pasar acá y ver unos prompts que hemos elaborado, ¿sí? Este primer prompt que ven aquí, sí, lo voy a hacer más grande, y dice, mira, hola, soy un profesor de química y estoy preparando un nuevo curso para los estudiantes de colegio. Conviértete en un experto en química y ayúdame a crear una lista con los temas y subtemas que debo abordar en este curso, ¿sí? Entonces, acá aún sigue generando nuestra respuesta. Tal vez un poco de problemas con el internet. No, estoy teniendo un poco de problemas. Bueno, quiero que vean algo. Tengo 2 respuestas aquí y yo puedo regresar a la anterior. Mira, por supuesto, estoy aquí para ayudarte con análisis de datos. A continuación le proporcionaré una introducción. Ya, sí, hay como reformular la pregunta, Francisco, pero ese no es bueno, no es el error el que nos está dando, pero sí puede reformular la pregunta. Entonces, mira, yo le dije, utiliza Markdown y lo que hace es ponerte estos títulos en negritas. ¿Ok? Tienes tu respuesta y nuevamente tienes aquí los títulos en negrita. ¿Ok? Mira, aquí ya me va a dar algunas etapas principales, dice, ¿sí? Y las iba numerando. Pero tuvimos este problema. Mira, cuando yo le di regenerar respuesta, lo hizo un poco diferente. Vamos a utilizar este prompt y veamos si logramos tener una respuesta o si no, vamos a utilizar otra opción que es igual con ChatGPT. A ver, voy a poner este prompt y lo voy a poner a buscar. Esperemos tener una respuesta. Algo salió mal, tienes que volver a cargar la conversación, dice. Voy a ir a una nueva conversación y voy a ponerle aquí mejor. Dice ChatGPT, la versión de pago está actualizada hasta 2022. Bueno, vamos a salir de esa duda. Bien, por problemas de conexión o esto de la versión gratis se satura, pasa esto. Pero es la razón por la cual he instalado esta aplicación o esta extensión al navegador, ¿sí? Aquí arriba. Y es con la cual yo puedo trabajar, ¿sí? Mira,
Cualquier cosa, alguna cosa que yo quiera, lo puedo preguntar aquí. Voy a cerrar mi pestaña de OpenAI y lo voy a preguntar aquí. Yo ya tenía mi prompt, ¿sí? Mi prompt era, hola, soy un profesor de química y todo esto, ¿verdad? Entonces le voy a poner buscar y lo que va a hacer es, obviamente busca en el navegador, pero al lado derecho del navegador, ¿sí? En la búsqueda, a mí me va a salir esta respuesta de ChatGPT. Y mira, aquí sí me está respondiendo, aunque un poco lento, pero lo está haciendo, ¿sí? Entonces, dice, hola, estoy aquí para ayudarte a crear la lista de temas y subtemas para tu curso de química. A continuación te presento una propuesta de estructura que puedes considerar y me da los temas, mira, ¿sí? Entonces, si yo soy docente, yo puedo crear la lista de temas que quiero para el curso. Como les decía, obviamente yo puedo alinearlo a mis objetivos y le puedo decir que se alineen los objetivos y voy a tener tal vez aquí solo quiero química básica, ¿sí? Entonces yo le corrijo el de aquí y le pongo perfecto, solo dame la lista de temas para química básica, ¿ok? Entonces yo estoy, como les dije, utilizando acá porque tuve problemas con la otra parte, ¿verdad? Entonces, mira, aquí dice, claro, aquí tienes los temas de química básica y voy viendo que están otros temas más básicos, ¿verdad? Incluso, digamos, yo ya quiero desarrollar mi curso y puedo ir viendo que dice introducción a la química y le pongo aquí. Ahora, ¿me puedes ayudar a desarrollar el tema 1, que sería introducción a la química? ¿Sí? Utiliza, voy a poner, utiliza lenguaje, no, utiliza redacción académica, no. Y, no, en ese caso no funcionaría, pero puedo decir que dé ejemplos, ¿sí? En caso de otro tema. ¿Puedo generar gráficas? Sí, sí puedes generar gráficas. ¿Cómo se llama la extensión? Chat GPT for Google, ¿no? Luego lo vamos a ver un poco. Mira. Entonces, aquí me sale como que está respondiendo aún. Y ahí terminó de responder. Listo. Entonces, mira. Si yo voy un poco arriba, dice introducción a la química como una disciplina, me empieza a responder, ¿sí? Y me va dando algún texto, ¿sí? Como lleno para tú poder hacer tu guía. Obviamente esta información tú la tendrás que discernir, ¿sí? Tomar en cuenta que siempre ChatGPT al final te dice en resumen, en conclusión, a veces no es tan recomendable coger y copiar, por decirlo, ¿ok? Entonces, tenemos otros prompts que hemos elaborado por aquí, ¿sí? Hola, estoy leyendo el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez para mi clase de literatura. Necesito que te conviertas en un experto en literatura latinoamericana y me ayudes a escribir un párrafo de 10 líneas sobre la importancia de este libro en la literatura, ¿ok? Entonces voy a ir a una nueva ventana y voy a ponerle como que voy a buscar en Google, pero ya sabemos todos que a mí me va a dar la respuesta en el lado derecho, ¿sí? Por el motivo de que tengo instalada esta extensión. Mucho cuidado con las extensiones que se instalan, ¿sí? Yo la estoy utilizando únicamente en este momento por motivos de que no vale la página. No todas son oficiales y con algunas te pueden hackear. Entonces, tener cuidado con ello también. Aquí me dio, miren. Bueno, aquí un poco como 10 líneas, habría que ver cómo está. Podríamos decirle, nos dio un poco de texto, ¿verdad? En resumen, 100 años de soledad. Nos dio un texto bastante extenso. ¿Sí? ¿Qué decía nuestro prompt? Un párrafo de 10 líneas. Entonces, a lo mejor el prompt puede mejorarse o yo le voy a decir aquí, ayúdame que el resumen sea de 250 palabras, ¿sí?
Entonces ChatGPT lo que va a hacer es volverlo a redactar y va a utilizar únicamente 250 palabras. ¿Ya? Vamos a ver si lo comprobamos. Todavía 250 es un poco extenso. Dice, ¿cuál sería el uso de ChatGPT y cómo perjudica el pensamiento autónomo? Buena pregunta, Ángel. Guardemos tu pregunta para la parte de ética y la parte de discusión de este webinar. ¿Sí? Mira, aquí tienes. Yo le puse en una ocasión que necesitaba algo como de 50 palabras, lo pasé el texto a Word y específicamente sí tenía las 50 palabras. Entonces, por motivo de tiempo, veo que estamos un poco atrasados. Vamos a ver otros prompts que ustedes también podrían utilizar. ¿Sí? Soy profesor de biología y estoy preparando un test sobre el tema, el ciclo del agua. Necesito que me ayudes a elaborar un cuestionario sobre este tema. 5 preguntas y cada pregunta con 4 respuestas, ¿sí? Entonces está bastante interesante. Yo voy aquí, voy a buscar y ChatGPT me va a dar la respuesta. Entonces, mira, los prompts lo puedes utilizar como sea. Obviamente aquí está como docente, como estudiante, tú igual le podría decir que te dé estas opciones. A lo mejor tu profesor lo saca de aquí, ¿verdad? Pero sobre todo para estudiar también te sirve, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes opciones que describe correctamente la etapa del ciclo de agua? Y tú, mientras vas estudiando estas preguntas de aquí, ya se te graba el tema o ya conoces el tema, ¿ok? Mira, soy estudiante de historia, necesito elaborar un cuadro sinóptico sobre la pregunta, sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces vamos a ver qué resultado tenemos aquí. Bien, no he utilizado para un cuadro sinóptico aquí específicamente, ¿sí? Mira, tenemos en este formato, no sé si es por la extensión, sí, pero ya te da más o menos, sí te da las partes del cuadro sinóptico, ¿no? Perfecto, entonces lo puedes utilizar así. Veamos qué más tenemos. Hola, dice, soy un instructor de herramientas de inteligencia artificial, quiero redactar un oficio del ministro de Educación para que se me permita brindar una capacitación a los docentes del magisterio sobre el uso de ChatGPT en la educación. La capacitación será el día jueves 8 de junio. La capacitación está a cargo del centro de formación. Utiliza redacción formal, sea amable y cortés. Todo con signos de puntuación, aunque no esté muy clara la instrucción, pero o no tenga, digamos, como los conectores. Pero miren, ¿ya? Entonces es un honor dirigirme, el centro de formación reconocido y todo esto, y te redacta los oficios, te redacta las solicitudes. Estoy viendo que en la extensión sí me está dando un poco diferente el formato, ya que, exacto, mira, esto de aquí que te puso atentamente, centro de formación, instructor y todo, también lo suele poner al inicio, estimado ministro de Educación, y el espacio para que tú pongas el nombre, ¿no? También sería un poco de corregirlo, tú puedes crear oficios, puedes hacer todo este tipo de cosas. Hola, yo realizo preguntas y me contesta a medias, ¿qué puedo hacer? Si realizas la pregunta, a lo mejor está pasando lo que nos pasó recién. Mira, esta es la página chat.openai.com. Vamos a regresar aquí y veamos si ya nos va a funcionar, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer una nueva conversación. Veo que está cargando lento, así que dudo que valga. Pero miren, algo más que puedes hacer es, hola, ¿me puedes ayudar con el código de programación? Para encontrar números pares, ¿ya? Punto. Le voy a decir, quiero que sea en lenguaje de programación Python. No le di un rol, le voy a decir, hola, conviértete en un experto en programación. Y le voy a poner punto, ¿me puedes ayudar con ese tema? Me parece que no vas
tampoco, mira, aunque está saliendo mal por lo que no carga, pero ya nos va un resultado. Veamos si lo podemos obtener. ¿Ya? Aquí dice generar respuesta, quiere decir que ya acabo de contestar. Mira, la respuesta está como a medias, está incompleta, ¿sí? Entonces lo que hago es ir al anterior chat y regresar a este chat. Y ya está correcta la respuesta. Hola, con gusto te ayudaré con eso. Dice, aquí tienes el código de ejemplo en Python que te permitirá encontrar números pares. Mira, yo puedo venir acá y copiar directamente el código, pegarlo en Python, ¿verdad? Entonces, mira, hoy en día esto en programación es muy, muy utilizado. También le puedo decir, dame una lista de 5 lenguajes de programación. ¿Sí? Y me va a dar una lista. También le puedo decir que me dé, ya tuvimos este error, y le puedo decir que nos dé una tabla, como les decía, ¿ok? Entonces, vamos a regresar nuevamente a las láminas para discutir un poco. Veo que tenemos algunas preguntas. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Son unas preguntas que yo puse aquí en las láminas, pero es mejor utilizar a veces los prompts que ustedes dan o los prompts que ya tenemos en el ejemplo. Y un tema muy esperado, que es el tema o la sección 5, desafíos y ética al usar ChatGPT en la educación. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos dejar de lado estos desafíos o hacernos de la vista ciega. Hay consideraciones éticas que tenemos que tomar en cuenta nosotros cuando utilizamos esta inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial en general, no solamente ChatGPT. Cuando nosotros analicemos la ética, al usar inteligencia artificial en educación, tenemos que tomar en cuenta la confiabilidad de esa información, ¿sí? La información que nos proporciona ChatGPT, ¿es confiable totalmente o no? Personalmente, no es confiable totalmente, ¿no? Eso es lo que yo he logrado experimentar. La importancia de la preparación de los docentes para utilizar esta herramienta de manera efectiva, y no solo es de docentes, sino también de estudiantes, ¿verdad? Mira, nosotros aquí tenemos sesgo y discriminación, que es algo que todos hablan al momento de hablar de ética en ChatGPT. Los datos utilizados para entrenar este modelo a lo mejor tuvieron información de años atrás en donde a lo mejor el machismo o a lo mejor ciertas situaciones existían, y ChatGPT no es que sea machista, sino que hace una, digamos así, regresión lineal, utiliza datos que ya tiene de información, y en base a eso pasan estos sesgos, ¿no? En alguna ocasión escuché el ejemplo de que no me acuerdo cómo era la instrucción que le daban, pero utilizaba como a un hombre como médico y a una mujer como enfermera. Entonces, esto es información sesgada. ¿Ok? Obviamente, esto se ha ido corrigiendo día a día, ha ido mejorando las respuestas de ChatGPT, pero aún existe. Responsabilidad y transparencia. Los educadores deben ser conscientes de que ChatGPT es una herramienta que puede cometer errores o generar respuestas incorrectas, ¿sí? Es importante que fomentemos responsabilidad y transparencia al utilizar ChatGPT, explicando a los estudiantes sus limitaciones y promoviendo el pensamiento crítico. Preparación a los docentes para usar ChatGPT, pues los docentes tienen un desempeño o un papel crucial aquí, el uso efectivo y ético de ChatGPT en un aula, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar en cuenta si como docentes les vamos a dejar utilizar o no a nuestros estudiantes ChatGPT, ¿sí? Y como estudiantes tenemos que tomar en cuenta si es que la actividad que se nos ha asignado tiene permitido el uso de ChatGPT o no, ¿ok? Entonces, en esta parte de discusión y reflexión, antes de responder estas preguntas, me gustaría ir a las que tenemos aquí en el chat, ¿sí? Teníamos desde un poco hacia atrás y voy a ver aquí. Ya, bien. Aquí creo que empezábamos con la de Ramón, que a lo mejor los detectores de plagio, Turnitin y demás, no te van a detectar plagio. Digamos que tú hiciste tu tesis, utilizaste ChatGPT y a lo mejor no tienes plagio, ¿sí? Pero vamos a lo que es ser consciente
de tu investigación y puede que ahora o actualmente no tenga acceso a, ¿sí? Turnitin o los programas de plagio a lo mejor ahora no tienen acceso a ChatGPT. ¿Y qué pasaría si el otro año o en un mes tienen acceso a ChatGPT y vuelven a pasar tu tesis por un nuevo programa de plagio que utiliza inteligencia artificial y entonces te sale, si antes tenías 8% de similitud, a lo mejor luego tienes un 20 o 30%. Entonces, tomar en cuenta para no tener problemas a futuro, ¿sí? Utilízalo como una herramienta de apoyo, sí. Incluso actualmente, si es que tú eres docente y quieres saber si tu estudiante realizó un trabajo con un chatbot, también hay inteligencias artificiales que se pueden utilizar para que te digan si se utilizó o no se utilizó un chatbot, ¿sí? Luego teníamos de Diana que nos decía que se actualiza constantemente, está al día en noticias y tendencias, ¿sí? Cualquier chatbot que tenga acceso a internet lo puedes utilizar para saber de noticias y tendencias. Como ya tiene acceso a internet, le puedes preguntar las noticias a la fecha de hoy o las noticias más destacadas de Ecuador, porque ya tienen acceso a internet. Pero eso no quiere decir que están entrenadas con esa información. Solo acceden a internet, utilizan esa información y traen una respuesta. Como comentario, el IA o la inteligencia artificial no da resultados coherentes en el ámbito de ciencias físicas. Hemos hecho algunas pruebas con algunos ejercicios y el algoritmo no responde de manera correcta. Exacto, Jonathan. Lo he comprobado, como te decía, en alguna ocasión un problema de física confundió fuerza centrífuga con centrípeta. Me parece que un error bastante grande. No es recomendado. También alguna vez para mecánica de fluidos, exactamente por un problema de compuertas. Le utilicé y no daba respuesta correcta. La compuerta estaba inclinada y tomaba el área como que la compuerta estuviera totalmente vertical, es decir, no toma en cuenta la inclinación. Así que para cosas numéricas, cosas analíticas, es un poco mejor no utilizarlo, ¿no? Tal vez para la parte teórica, pero no para la parte analítica. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? La versión de pago está actualizada hasta el año 2022. Bueno, Ángel, no te voy a decir que no, tal vez sí, pero yo hice la pregunta a ChatGPT y me dice que no, está actualizado hasta 2021, pero puede que sí. ChatGPT y estos chats se actualizan constantemente. Puede generar gráficas en ChatGPT. Tal vez puedes generar tablas, pero así como decir que te genere gráficos más específicos, a lo mejor no. Hay otras inteligencias artificiales que sí te van a servir para eso, Matías. La extensión que estoy usando se llama ChatGPT for Google. La pueden utilizar en la web store de Google Chrome, ¿sí? Y la pueden, esta sí, de mi parte, yo les recomiendo utilizar. Y ya vieron que tengo instalada y no tenía problemas con un hackeo o algo así. ¿Cuál sería el uso de ChatGPT y cómo perjudica el pensamiento autónomo? Bien, pues a lo mejor si es que yo voy y utilizo ChatGPT, ¿sí? Desde mi punto de vista le voy a decir esto, si yo utilizo ChatGPT y voy a ir a copiar y a pegar, a lo mejor sí está perjudicando, ¿no? O a lo mejor si le digo que haga la síntesis, que haga el resumen, que haga las conclusiones, estoy perjudicando, ¿no? Pero a lo mejor si yo lo utilizo bien y le digo, tómalo desde el punto de vista de un académico, tómalo de vista desde un punto de ingenieros, tómalo desde un punto de vista y le voy dando puntos de vista y a lo mejor yo analizo eso. Recuerda que ChatGPT no tiene pensamiento crítico, no puede hacer ese análisis crítico, entonces a lo mejor eso sí lo tengo que hacer yo, pero si lo utilizo bien, me ayuda, si lo utilizo mal, sí me perjudica. Entonces, no sé si alguien también desea participar, tiene su punto de vista, lo puede hacer, ¿sí? Ya sea por el chat o si desea abrir el micrófono. Dice, hola, yo realizo preguntas y me contesta a medias, ¿qué puedo hacer? Dice, esto era con respecto al chat. A lo mejor es porque no estamos utilizando versión premium, pero cuando utilizas la extensión sí suele responder completo. A veces suele pasar eso por el mantenimiento de la plataforma, alguna extensión. También puede ser por el internet o también toma en cuenta que la versión gratuita se satura. Los maestros deben considerar que ChatGPT es un recurso y uso como método de estudios. Es una fuente
teórica, una fuente teórica muy útil, dice. Pero no reemplaza la importancia de análisis, el intercambio de ideas desde la experiencia o pensamiento a priori. ¿Sí? ChatGPT es tal vez direccionada a la contestación teórica de estructura cualitativa. ¿Qué opinan? A ver, ChatGPT puede ser un tutor virtual, nunca va a reemplazar a un docente. Sí. ¿Nos puede servir como herramienta de apoyo? Sí, nos sirve como herramienta de apoyo. Pero nosotros tenemos que darle el uso adecuado. O sea, yo pienso que mientras le demos un buen uso, todo bien. Yo cuando doy clase a mis estudiantes al inicio de cursos, siempre les enseño a manejar esta herramienta. Bueno, no siempre, el último periodo, porque antes no había. Pero yo les enseñé a manejar estas herramientas, les dije cuáles son los pros, cuáles son los contras, y les mandé a realizar una investigación. Estaba permitido usar ChatGPT. Pero, ¿qué pasó? A pesar de lo que les había dicho, ellos lo utilizaron, no hicieron análisis crítico. ChatGPT tiene una redacción muy redundante, entonces ellos tenían una redundancia que algunos hasta habían copiado y decía todo lo que ponían de algún apartado, decía al final, en resumen tal cosa, en conclusión tal cosa. Era obvio que era sacado de un chatbot. Entonces, claro, obviamente fueron penados y se dieron cuenta que hay que utilizarle o saberle utilizar, ¿verdad? Bing, Copilog, YouChat, ChatPDF son una de las cuales son alternativas. Hay diferencias en sus respuestas en Bing y YouChat. A nivel de base de datos está más actual, creo yo, dice. ChatGPT en sí no es la única. Existe BinChat, existe You, como dice acá. Tenemos este asistente que se llama Mónica. Tenemos la inteligencia artificial de Google que se llama Bard. Entonces, todas estas existen. Puedes darle su uso. Yo al menos cuando utilizo esto, utilizo todas y de ahí saco un resumen o voy a discernir esa información para yo saber con qué me quedo. Eso hago yo. La verdad, no te puedo decir cuál es mejor, yo no te voy a decir cuál es peor. Yo utilizo todas, a mí todas a veces, dependiendo de la pregunta, me ha dado cada una su buena respuesta. De todas he sacado provecho, la verdad. No sé si alguien quiere participar. Mira, aquí tenemos algunas preguntas, pero más me gustaría pasar a las experiencias. Alguien que haya tenido ya experiencia y opiniones sobre el uso de ChatGPT en la educación y nos quiera participar o nos quiera Buenas noches. compartir? Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Buenas noches. Disculpe y estoy escuchando su aportación bastante acertada y de aprendizaje bastante agradable. Es bueno conocer las tendencias tecnológicas y cómo van revolucionando los cambios sociales y educativos a nivel global. Es importante saber que los maestros y maestras deben estar innovados frente a los cambios que se van dando en transcurso del tiempo y en el espacio. Y es importante esta preparación continua para estar preparado con dichos cambios. Pero yo tengo dos preguntitas que siempre me la mantengo, porque algo estoy trabajando con mis estudiantes sobre este recurso. Recién estoy aprendiendo sobre este recurso. No tengo tanta experiencia, sino que más bien desde la experiencia que ustedes como ayudantes del conocimiento me han transmitido y otra que me ha tocado investigar por mis propios medios. Pero dentro de las preguntas que yo me he formulado es cómo ChatGPT aporta al desarrollo educativo desde un proceso histórico, teórico, ya que es notorio que la ciencia, desde que se formuló la ciencia y antes de la misma, hay tantos y tantos recursos, tantos y tanta información en la web o no físicamente, que ya es imposible que una persona la conozca toda. Ahí es donde aparece ChatGPT para facilitarnos dicho trabajo, poder tener una mayor comprensión y un aspecto más global de aquellas teorías o aquellas
conocimiento sumamente abundante donde nosotros no podemos abarcar. Ahí interviene ChatGPT haciéndonos una forma de resumir lo que nosotros queremos encontrar. Esa es la ciencia y ese es el aporte que considero más importante dentro de las teorías y la ciencia que ChatGPT está haciendo, facilitando a nosotros en ese mundo ancho de comunicación de información teórica. Pero es que viene la otra parte, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como docente, si yo mando a investigar, y lo he hecho a mis estudiantes, entonces yo tengo que generar una manera de cómo el estudiante puede utilizarlo y cómo yo pueda desde ese punto de vista, sacarle provecho. No generándole, por una parte, preguntas que tengan directamente relacionadas con el contenido. Por ejemplo, ya no le pregunto yo como antes se preguntaba, bueno, dime el concepto de geometría, por ejemplo, o la geometría en las ciencias naturales, sino que tengo que hacer una pregunta donde ellos le permita leer el contenido y dentro de esa reflexión me genere su respuesta. Entonces, no hay que direccionar, como maestro lo digo de la experiencia, ya que usted lo mencionó, no direccionar una pregunta que esté directamente a un contenido, sino desde el punto de vista empírico y a priori, que el estudiante mantenga. Esa sería mi aportación, mi distinguido amigo. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Es buenísima la aportación y es verdad, o sea, justo ayer conversaba yo con mi compañero y hablábamos un poco acerca de las investigaciones, digámoslo entre comillas, que algunos docentes hacían. Entonces, a lo mejor si yo digo como docente, investiga quién descubrió América, más que por temor o porque el estudiante no vaya a ChatGPT y utilice y encuentre esta respuesta en menos de un minuto, la pregunta es también qué estamos mandando a investigar, ¿no? O cómo estamos mandando las actividades, los trabajos autónomos a nuestros estudiantes. Pues como tú bien decías, yo ya no tengo que mandar a investigar a lo mejor un contenido o mandar de tarea a buscar un contenido, sino yo debería enviar algo de investigación donde el estudiante tenga que poner pensamiento crítico, discernir información. A lo mejor como cuando tú redactas un artículo científico o una tesis en donde tengas que únicamente sacar información científica, información de artículos científicos, ¿verdad? Entonces, ChatGPT, si tú le mandas a que cite la información, de dónde sacó la información, ChatGPT, si bien es cierto, le pides normas APA y te da por ahí unas cuantas citas, pero a lo mejor no encuentras el artículo después. Entonces, también es como irnos, tanto estudiantes y docentes, a adaptarnos, ¿verdad? Yo les cuento una experiencia. Hace unos 10 años, cuando yo era estudiante, recuerdo cómo los profesores nos mandaban a investigar. Ya había el acceso a Internet, ya existía Google, y los docentes se enojaban cuando tú consultabas en Google o accedías a Internet para hacer la consulta. Entonces, ellos decían, no, tienen que ir a la biblioteca, eso es investigar, eso es buscar. Entonces, a lo mejor tú sí vas a la biblioteca, pero te encuentras con textos desactualizados, y tal vez te demorabas. Cuando tú podías acceder a Google, realizar una buena investigación, y lo que estabas haciendo era encontrar información más actualizada también. Y a lo mejor, mira, el profesor hace 10 años nos restringían en no utilizar Internet, y lo que estaban haciendo tal vez era un daño. A lo mejor por eso no aprendimos a utilizar más rápido, cómo investigar más rápido en Google, sino más bien nos retardó ese proceso, que hoy en día ya todo el mundo lo hace, docentes, académicos, todo el mundo, ¿verdad? En doctorados, en todo, utilizan Internet. Y yo digo que ahora es esa misma transición en la que se está utilizando ChatGPT y vino a quedarse y no se va a ir. Entonces, en vez de decirle a nuestros estudiantes, mira, no utilices, entonces tendría que decirle yo, utiliza, pero responsablemente, y mandar esas actividades para que él pueda aprovechar la herramienta investigando, no copiando, ¿verdad? Esa es mi experiencia y lo que yo puedo decirles, ¿no? No sé si a lo mejor hay alguien más que nos quiera compartir alguna experiencia. Buenas noches. Daniel, ¿cómo estás? Dinos.
Sí, justamente es bastante acertado lo que dijo también el compañero anteriormente. La labor de nosotros como docentes es, como, y lo que usted dijo también, obvio, esta transición. Nosotros cuando nos satanizaban por usar internet y ahora nosotros, entre comillas, satanizamos el uso de ChatGPT en los estudiantes. Pero ahí es donde viene la parte de la formación en valores. ¿Ya? Materias como ética, que nos daban a nosotros de pequeños, si bien no está ya dentro del pensum, se la tiene que dar como eje transversal para que así el estudiante, sea de una manera explícita o implícita, adquiera esa educación, esa formación en valores, y él mismo le nazca a él el discernir, el poder hacer una pausa antes de, a ver, o lo hago rápido con una IA, o lo hago, como diríamos a la antigüita, investigando como debe ser. Eso por un lado también como aporte. Ahora, como experiencia que usted dijo antes justamente de las participaciones de los demás asistentes, justamente me fue un poco gracioso el año pasado en materia de robótica, que es lo que estoy dando actualmente. Los chicos, a pesar de que no era tan complicado, les dio por experimentar a algunos el usar ChatGPT para generar código en programación en Arduino más que nada. Y si bien la herramienta sí da respuestas bastante útiles, si el estudiante no manejaba al menos lo básico de Arduino, de nada le servía que la IA le genere todo el código. Y se aplica también con todos los lenguajes de programación, ¿no? Entonces, tiene que el estudiante tener la noción, al menos, para poder comprender lo que la IA le está generando. Ese es el aporte que quería dar. Exacto, o sea, hay que saber leer y tomar en cuenta si esa información o no está sesgada o si la información es correcta. No podemos utilizar indiscriminadamente ChatGPT, ponerle la pregunta, coger esa respuesta y tomarla como correcta, ¿sí? Es como cuando vamos a Google, podemos encontrar en un foro y puede que esa información esté mal, ¿verdad? Cuando nosotros investigamos, tenemos que ver si esa información o verificar que esa información sea correcta, ¿verdad? Entonces, algo más, tomando en cuenta lo que tú conversabas, lo que tú nos conversabas acerca de ética, de valores, si al estudiante no le está importando o no le está interesando la investigación, a lo mejor también no estamos nosotros promoviendo como esas ganas de la motivación, sería la motivación en el estudiante, ¿no? Entonces, también alguna veces los métodos y los cambiando, ¿sí? Recuerda que puedes utilizar ChatGPT para aprender acerca de innovación tecnológica en educación o nuevos métodos de educación y hacer incluso gamificación, que es lo que se utiliza hoy en día, ¿verdad? No sé si hay alguna otra persona que nos quiera compartir algo. Bien. Miren, en conclusión, ChatGPT en la educación presenta numerosas oportunidades y también desafíos. Si se lo utiliza de manera responsable y ética, nosotros podemos mejorar la experiencia en el aprendizaje de los estudiantes y brindar a los docentes herramientas adicionales para enriquecer la enseñanza. Si bien es cierto, a lo mejor el estudiante pudiera consultar mal, pero nosotros podemos reforzar esos conocimientos también, ¿sí? A lo mejor cambiar un poco el discurso o tal vez si leemos un poco más, investigamos un poco más, podemos darnos a entender más o explicar mejor. ¿Sí? Bien, entonces, casi finalizando con este curso, sepan ustedes que ChatGPT es solo como una minúscula parte de la inteligencia artificial en la educación. ¿Sí? ChatGPT es un chatbot, existen, digamos que unos 10, 20 chatbots que no se los utiliza frecuentemente, pero existen muchísimos, ¿no? Hay inteligencias artificiales dedicadas a programación, o sea, no ChatGPT a lo mejor no nos da la mejor parte de código de programación, pero podemos ver otras que sí te ayudan a generar código de programación más real o más certero, digamos así, más preciso. Nosotros estamos también promocionando este curso de educación, educando y aprendiendo con inteligencia artificial, en donde vamos a ver varios chatbots, donde tú vas a aprender a instalar extensiones en tu navegador, ¿sí? También vamos a ver que existe una inteligencia artificial en donde solo es un chat
específico de artículos científicos y donde y después tú puedes combinar inteligencias artificiales, puedes hacer cuadros de resumen y le puedes decir, mira, quiero de estos artículos, quiero que me hagas una tabla de resumen del abstract, de la metodología, de los resultados. Como dijo un compañero por aquí, existe Chat PDF que te ayuda a ¿cómo es? Interactuar con el PDF, digamos. ¿Ok? Entonces, este curso normalmente está con un costo de $100. Quienes participan y por esta primera edición se tiene un 60% de descuento. Le voy a decir a mi compañero si puede enviar el link al chat para que ustedes se puedan inscribir. Las personas que deseen, ¿no? Igualmente nosotros mantenemos un grupo de WhatsApp en el cual siempre estamos dando webinars y clases gratuitas para las personas que les interese, ¿ok? Cualquier duda, pregunta, consulta. No sé si me parece que se me quedó una pregunta. Parece que están todas, ¿no? Dice, ¿tienes alguna IA que recomiendes para ver si el estudiante usó ChatGPT en alguna tarea? Si hay, no recuerdo el nombre en este momento, pero sé que hay. Sí, lo estaba probando un día, ¿no? Igualmente, todos estos temas los podemos ver nosotros, bueno, vamos a ver en el curso. Recuerden que existe otras como BAR también, que es muy buena. Muchas veces tenemos problemas al hacer traducciones o al traducir. Entonces, podemos utilizar esas herramientas de IA. O sea, aquí lo que te vamos a hacer es hacer un compendio de todas las herramientas. Y algo antes que me olvide, mira, te voy a compartir. Mira, esta guía que hemos hecho también, este tipo de guías se les da en el curso, ¿no? Antes de pasar, voy a responder a la pregunta. El curso empieza el día lunes y es durante una semana. Vamos a estar desde las 7 de la noche, yo calculo en promedio hasta las 9 de 7 a 9 y media, ¿sí? 2 horas y media. Puede que se extienda por las preguntas o consultas. Ahora estaba programado para 1 hora, ya estamos un poco más. Todo depende también de cómo se interactúa con el estudiante. Mira, esta es una guía que nosotros tenemos de ChatGPT en educación, ¿sí? Tenemos aquí una tabla de contenidos, obviamente, ¿sí? Mira todo lo que tenemos. Tenemos la introducción, cómo ha ido evolucionando, qué es ChatGPT, cómo funciona, los prompts. Esta es una guía más detallada, a más profundidad, los beneficios, casos de uso, todo lo que ustedes vieron en el webinar, o en la clase del día de hoy, pero esta es una guía más detallada, que tiene 19 hojas, ¿sí? Entonces tú puedes ir viendo aquí, toda la guía cuenta con ejemplos. Mira, aquí tienes ejemplos, ¿sí? La guía, todas esas guías nosotros las damos en el curso, ¿no? Y algo más aparte del curso es que no es un curso estático, es decir, que se acabó el curso y ya quedó. Nosotros damos acceso al aula virtual y una vez acabada el aula virtual se hace una sección de actualización en la cual ustedes siempre van a tener acceso a nuevos recursos o digamos que existía un error en la guía, en ese apartado se les actualiza. Igual, si es que nosotros conocemos de nuevas inteligencias artificiales, a nuestros estudiantes siempre les estamos haciendo conocer ya sea por chat, ya sea por la aula virtual o por algún medio, ¿no? En ese sentido son beneficios de estar en el curso, ¿no? Todas las clases que nosotros damos son una semana en directo, pero tú las puedes ver a las clases grabadas, ¿sí? Entonces, tienes acceso al aula virtual por el pago del curso durante 6 meses, ¿no? Y de ahí, si es que tú desearías más, pues ya sería algo como extra, pues tomar en cuenta que un aula virtual tiene su costo, ¿no? El mantenimiento. Bien, no sé si voy a hacerles llegar el link a la página del formulario. Aquí está el link, por si alguien desea escribirse. Igual este link se lo va a enviar al chat. Antes de nada y también para no olvidarme, muchas gracias a las personas que han participado de este webinar. Espero que les haya gustado, espero que sea de su utilidad. Y si en algo les podemos ayudar, también pueden escribir a nuestro número, ¿sí? Está aquí en la parte inferior. Muchas gracias a ti, Mercedes, que tengan una buena noche. Francisco, que pase bien. Muchas gracias.